Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, profesor. Buen día, Aisha. Bien, muchachos, de nuevo cuenta, bienvenidos. Gracias por la espera. Vamos a iniciar. Está muy nutrida la asistencia el día de hoy. No sé por qué, pero esperemos que se integren los compañeros más adelante. Si no, pues por la pena. Vamos a continuar, muchachos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy a revisar y vamos a hacer rápidamente una revisión de lo que hicimos en la última sesión y continuaremos con el tema del día de hoy, que son los circuitos de capacitores o arreglo de capacitores. Permítanme compartir la presentación que estábamos trabajando el día de ayer, en la cual estábamos realizando unos ejercicios para repasar los conceptos básicos, en este caso de la ley de Ohm. Decíamos que en un circuito eléctrico como este que está representado en la figura, formado por una fuente, una fuente de voltaje, una fuente de poder, una resistencia como carga y unos conductores eléctricos que los interconectan, pues eso conforman un circuito eléctrico que tiene características de voltaje, corriente y resistencia que están relacionadas por medio de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente en un circuito eléctrico de este tipo, la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. De tal manera que, pues para este circuito pudimos calcular precisamente la corriente y a partir de ese cálculo realizamos el cálculo de la potencia que resulta del producto del voltaje por la corriente y además sustituyendo de acuerdo con la ley de Ohm cada uno de estos parámetros en una ocasión, podemos determinar la potencia de otras dos maneras, que es con el cuadrado de la corriente por la resistencia o con el cuadrado del voltaje entre la resistencia. Las tres formas nos permiten calcular la potencia de un circuito eléctrico. Y después de que calculamos la potencia, calculamos la energía, multiplicando simplemente la potencia por el tiempo y con eso ya encontramos la potencia en watts por segundo joules. E hicimos un ejercicio para
calcular el costo de energía eléctrica, suponiendo que la Comisión Federal de Electricidad nos vende cada kilowatt a una cierta cantidad de pesos. Entonces determinamos ese costo de la energía de esa manera. Hicimos otro ejercicio de manera similar a una plancha que ponemos a funcionar durante 4 horas. Calculamos el costo, lo que nos costaría pagar esa energía si tuviéramos que planchar durante 4 horas. Y después hablábamos de que esta energía, pues este calor que desprende la plancha, pues se puede cuantificar por medio de la ley de Ohm, bueno, la ley de Joule, que finalmente pues llegamos a la determinación de que la energía es exactamente igual, o el calor es exactamente igual a la energía. Podemos utilizar la misma expresión de la energía para calcular el calor, de acuerdo con la ley de Joule. Este calor es el producto del cuadrado de la corriente por la resistencia por el tiempo, y el producto del cuadrado de la corriente por la resistencia es exactamente la potencia. Y entonces resulta que el calor, de acuerdo con la ley de Joule, es exactamente igual a la energía consumida en el circuito. Muchachos, les pido que nos ajustemos a la hora de entrada porque están entrando muy tarde. Empecé la clase con 14 personas. La tolerancia para esta clase está dada en los 5 minutos previos al inicio de la sesión. De tal suerte que a las 8:05 o a la hora con 5 minutos nos registramos, nos conectamos por Zoom. Muchachos, no 5 Profe, minutos después, no 10 minutos después. es que como en Classroom dice 9:15, creo que muchos se confundieron por eso. Dije 9:15. Sí, profe, dice 9:15 ahí en el Zoom. Entonces es un error mío, disculpen. Sí, no se preocupe. Dejé por ahí entonces algo que no debía de estar ahí, pero bueno, gracias por el aviso para corregirlo. Entonces, muchachos, vamos a continuar. Eso fue hasta aquí el reporte, no el reporte, el resumen de lo que vimos en la sesión pasada. El día de hoy vamos a ver que eventualmente necesitamos conectar los resistores pues de diferentes maneras por necesidad de aplicaciones específicas. Y vamos a ver primero el circuito serie. Desde luego ustedes ya lo vieron en su clase de electrotecnia, pero pues vamos a repasarlo aquí porque vamos a ver que en este caso tenemos un circuito serie cuya característica, pues ustedes la ven, es evidente que cada uno de los elementos de este circuito, cada uno de los resistores que lo conforman, están conectados en una continuación del otro, de tal manera que esa es la característica de un circuito serie. Uno a continuación del otro, tenemos un primer resistor aquí, cuya terminal se conecta el siguiente, es el resistor 2, y de cuyo terminal extremo se conecta el siguiente, un resistor 3. Y entonces la característica de este circuito, como espero que sea claro, es que si recorriéramos el circuito, por ejemplo, desde el borne positivo de la fuente hacia el borne negativo, entonces estaríamos teniendo una sola trayectoria para la circulación de la corriente en este circuito. Esa es la característica de ese circuito. Hay una sola trayectoria posible para la corriente. Cuando nosotros conectamos el circuito y se genera una corriente en este circuito, vamos a llamarle una corriente total. Entonces la característica de esta corriente es que solamente tiene una posibilidad, un posible camino para recorrer el circuito. Entonces aquí aplicamos un voltaje total. Y este voltaje total va a generar una corriente total en el circuito que, conforme va pasando por cada una de las resistencias, pues va recibiendo el nombre de la propia resistencia. Entonces aquí por la resistencia pasa una corriente 1 y por la resistencia 2 pasa una corriente 2. Por la resistencia 3 pasa una corriente 3.
Y bueno, en vista de que solamente hay una trayectoria para las corrientes, la pregunta ahora es, en este circuito serie de resistores, muchachos, ¿cómo será la corriente individual en cada resistor? Esta es la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, con respecto a la corriente total de este circuito. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O lo recuerda? Porque esto ya lo vieron en su materia de electrotecnia, muchachos. ¿Cómo es la corriente total? La O corriente es igual en todas, la corriente, perdón, ¿me dijiste esa otra vez? que la corriente es igual en todas. La corriente es igual en todas, entonces aquí podemos, precisamente por esa situación de que solamente hay un camino, pues estas corrientes no pueden ser más que la misma. Entonces podemos hacer esta aseveración. En este circuito serie de resistencias, la corriente total va a ser igual a la corriente, a las corrientes individuales, es decir, va a ser igual a la corriente 1, va a ser igual a la corriente 2, va a ser igual a la corriente 3. Y entonces en todas van a ser iguales porque pues solamente hay un camino para esta corriente y no puede ser diferente. No puede venir ni irse para ninguna parte de la corriente, sino que debe de pasar exactamente por ese camino. Y entonces aquí, ¿qué otra cosa vamos a determinar para este circuito? Vamos a suponer que este cursor fuera un electrón que está tratando de moverse a través del circuito. Encuentra un conductor para moverse sin ningún problema, pero llega aquí a una primera resistencia, encuentra una primera oposición, algo aquí que le impide pasar libremente. Y bueno, aquí pierde un poco de energía en pasar hacer todos estos brincos. Luego encuentra un conductor que le permite pasar libremente, pero encuentra una segunda resistencia. Aquí algo que le impide nuevamente un poco pasar libremente. Y entonces así se va hasta que llega a una tercera resistencia y otra vez se encuentra aquí un impedimento para pasar. De tal suerte que pues durante el camino que recorrió para pasar del borde positivo al negativo, pues encontró aquí tres obstáculos que le hicieron de alguna manera pues perder cierta energía o tener cierto efecto que se oponía a su paso. Entonces la pregunta, muchachos, es ¿cómo será entonces la resistencia total de este circuito con respecto a estas resistencias individuales? Si se acuerdan de cuál es esa relación, o con lo que acabo de decir, tenemos una idea de cómo podríamos determinar esta resistencia total del circuito, la resistencia que vería un electrón que tiene que pasar por todas estas resistencias para regresar a la fuente. ¿Alguien me puede decir cómo puedo encontrar la resistencia total en este circuito? La suma de todas las resistencias, bueno, de cada una. Así es, la suma de todas y cada una de las resistencias en el circuito, en este caso que son 3, pues será la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, y en este caso, pues esto me dice que la resistencia total de este circuito, pues va a ser más grande que las resistencias individuales que están conectadas en este circuito. Esto es, la resistencia total, pues va a ser mayor que las resistencias individuales. Propiamente va a ser la suma de todas las resistencias conectadas en el circuito. Y de igual manera, muchachos, resulta que para que estas corrientes se mantengan circulando sobre estas resistencias, pues va a haber necesidad de que exista una diferencia de potencial, un voltaje propiamente entre los extremos de estas resistencias. Entonces vamos a tener un voltaje entre estas terminales de la resistencia 1 y también vamos a tener un voltaje entre las terminales de la resistencia 2 y vamos a tener un voltaje entre las terminales de la resistencia 3. Estos voltajes son necesarios para que estas corrientes sigan fluyendo a través de estas resistencias. Entonces, existe una relación entre estos voltajes individuales y el voltaje total. ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir cuál es la relación que existe entre los voltajes individuales y el voltaje total en este circuito? ¿Cómo serán?
¿Cómo serán estos voltajes con relación al voltaje total? ¿Alguna idea? Lo de Es con la suma. Proporcional a la resistencia. por el volumen. A ver, se me perdieron. ¿Me dijeron algo así de la suma? ¿Otra vez? ¿Nos dijiste algo, Citlali? Muchachos, otra vez. ¿Cuál es la relación de los voltajes? ¿Cómo es el voltaje total con respecto a los demás voltajes? ¿O cómo es? Sí, ¿cómo está la El relación? voltaje total es mayor a los otros tres. Ajá, es mayor a los otros tres. Propiamente, ¿cuál será la relación entonces? Entre La el suma voltaje. de cada voltaje. Así es, el voltaje total va a ser la suma de cada voltaje. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues que el voltaje total se divide o se reparte entre cada uno de los elementos del circuito. Va a ser la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. La cantidad de voltaje que se aplica aquí al principio en la fuente, pues una parte va a estar presente entre los terminales del resistor 1 para permitir que esta corriente siga fluyendo. Otra parte de ese voltaje va a estar entre los terminales del resistor 2 y otra parte va a estar entre los terminales del resistor 3. ¿De qué va a depender el tamaño de ese voltaje? Pues precisamente de qué tamaño sea la resistencia. O sea, va a ser proporcional a esta resistencia y ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Pero bueno, estas son las tres ecuaciones que de alguna manera pues gobiernan el funcionamiento de un circuito de este tipo, de un circuito serie de resistores. Nada más vamos a escribirlas aquí un poco más a la derecha como una forma más general de esta ecuación. Entonces, la resistencia total en general de un circuito serie va a ser exactamente igual a la suma de todas las resistencias individuales. Podemos expresarlo así: la sumatoria de las resistencias individuales desde la primera resistencia, o sea, desde la I igual a 1 hasta la última resistencia, que es la resistencia N. Entonces, si sumamos todas las resistencias, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, 4, 5, las que haya, hasta la última, entonces podremos encontrar la resistencia total del circuito, la resistencia N. Eso me dice esta ecuación, que si sumo todas las resistencias, puedo encontrar la resistencia total del circuito. De igual manera podemos hacer esta generalización para el caso de la corriente. La corriente total del circuito va a ser exactamente igual a la corriente 1 del circuito y va a ser exactamente igual a la corriente 2 en el circuito y va a ser exactamente igual a todas las corrientes en que hayan todos los elementos del circuito hasta la última, hasta el último elemento de la corriente. Es decir, la corriente va a ser la misma en todos los elementos del circuito. Para el caso del voltaje, igual vamos a hacer el voltaje total va a ser igual nuevamente, como en el caso anterior, a la suma de los voltajes individuales desde el primer voltaje, el voltaje 1, hasta el voltaje N. Esto es, el voltaje total va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, 4, 5, 6, los que haya, hasta el voltaje N, el último voltaje que hay aquí. Entonces, eso es lo que esto que escribí en rojo solamente son las generalizaciones de estas ecuaciones. Entonces tenemos pues estas tres ecuaciones que me permiten establecer las relaciones entre los parámetros eléctricos de voltaje, corriente y resistencia en un circuito, en este caso en un circuito serie de resistores. Estas son las ecuaciones generales. Las que tengo a la izquierda son las ecuaciones particulares para el caso de tres resistores, que de hecho salen de las ecuaciones generales y que nos sirven para resolver un circuito serie de resistores. Lo que debo de ver aquí es que también
Para este caso se sigue aplicando la ley de Ohm, que me dice que la intensidad de corriente en un circuito de resistores es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esta expresión de la ley de Coulomb, de la ley de Coulomb de la ley de Ohm, se aplica indistintamente para elementos individuales o para el circuito en general. Estas cuatro ecuaciones resaltadas en amarillo son las que me permiten resolver y encontrar los valores de todos los elementos del circuito, tanto de voltaje, corriente y resistencia, con la resistencia total del circuito en su caso. Y bueno, son las que vamos a utilizar para resolver un circuito. Muchachos, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Vamos a hacer un ejercicio al respecto, vamos a recordar estas relaciones. Seguramente ustedes ya las conocen, ya las tenían en mente, pero ahorita las estamos refrescando solamente. Vamos a hacer un ejercicio para aplicarlas aquí, en donde vamos a suponer que tenemos estos elementos, que son resistores, 3, conectados en serie, como están aquí mostrados. Este sería el primer resistor, el resistor 1, la resistencia 1. Vamos a darle un valor, por ejemplo, de 100 ohms. Este sería una resistencia 2. Y vamos a darle un valor también de 100, no, este será de 200 ohms. Y aquí una resistencia 3 de 200 ohms también. Y si suponemos que aquí alimentamos una diferencia de potencial en voltaje aquí al circuito de 100 volts, para hacer sencillo el cálculo, entonces cuando hacemos esto y unimos esos 3 resistores por medio de conductores eléctricos, cables, conexiones que permitan el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, lo que va a ocurrir es que pues, se va a generar aquí una corriente total del circuito. Una corriente total del circuito que pues va a ser, finalmente cuando pase por aquí vamos a llamar que aquí va a pasar la corriente 1 y cuando pase por aquí vamos a decir que va a ser la corriente 2. Y cuando pase por aquí por esta resistencia 3 vamos a decir que por aquí está pasando la corriente 3. Y de igual manera pues decíamos que en este caso específico, como es un circuito paralelo, pues siempre va a ocurrir que va a aparecer un voltaje entre las terminales de este circuito que pues va a ser proporcional a esta resistencia conectada en esta parte del circuito y que con relación al voltaje total pues va a ser menor que el voltaje total. Propiamente el voltaje total va a ser la suma de estos voltajes individuales. Entonces se trata de determinar ahora mismo con esas ecuaciones cuánto es el valor de estas corrientes, de estos voltajes, incluso el valor de la resistencia total, el voltaje total. Vamos a calcular la resistencia total, perdón, la corriente total del circuito, las corrientes individuales. Y los voltajes individuales en cada parte del circuito. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo primero que calculamos para resolver esto? Tenemos que calcular todo eso. ¿Alguna idea? La corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ajá, pero para calcular la corriente eléctrica necesitaríamos primero determinar algo, ¿no? ¿Lo de la resistencia? Perdón, me perdí, ¿me dices otra vez, Italy? La resistencia total. Efectivamente, el primer paso es calcular precisamente esa resistencia total. Bueno, vamos a recordar que lo que tenemos aquí es un circuito serie y como tal tiene un cierto comportamiento en la resistencia total. La resistencia total decíamos que en un circuito serie siempre va a ser mayor que las resistencias individuales conectadas en este circuito y propiamente va a ser entonces, ¿cómo vamos a calcular la resistencia total? Sería Sumándolas. 200 más. Muy bien, sumando efectivamente
las resistencias del circuito. En este caso son solamente 3, entonces sumando las 3 resistencias, podemos encontrar la resistencia total del circuito. R1 más R2 más R3. Si hacemos esta suma, entonces la resistencia 1 es de 100 ohms. La resistencia 2 también, no es cierto, la resistencia 2 es de 200 ohms. Y la resistencia 3 es de 300, también de 200, perdón, de 200 ohms. Y entonces, si sumamos estas 3 resistencias, nos da un valor de 500 ohms. Y esa sería la resistencia total del circuito. Y si observamos este valor, pues resulta que es mayor que todos y cada uno de estos resistores. Obviamente, pues es la suma de todos ellos. Y bueno, efectivamente ya tenemos el valor de la resistencia total. Ya podemos aquí escribir que la resistencia total de este circuito es de 500 ohms. ¿Qué seguiría? ¿Con qué podríamos seguir para el cálculo? ¿Qué podríamos calcular ahora que ya La conocemos la intensidad de resistencia? corriente. Ajá. Ahorita que ya conocemos la resistencia total, podríamos calcular sin ningún problema la intensidad de corriente o la corriente total. Y simplemente por la ley de Ohm, eso será igual a ¿qué? Al voltaje entre el valor de las resistencias totales. Ajá, entre el voltaje total sobre la resistencia total, o entre la resistencia total, de acuerdo con la ley de Ohm. Entonces el voltaje total que aplicamos en este circuito son 100 volts. La resistencia total de este circuito que acabamos de calcular son 500 ohms. Y si hacemos esta relación, resulta que esto es 0.2 amperes. un quinto 0.2 amperes. Muy bien, 0.2 amperes. Y esta es la corriente total en el circuito. 0.2 amperes. Voy a ponerme aquí de una vez. 0.2 amperes. Amperios. Y entonces, ya que tenemos la corriente total, ¿qué más podemos calcular en este momento? El voltaje. Pudiera ser el voltaje. Pudiera ser el voltaje. ¿Cuál voltaje? Es que se multiplica las resistencias por la intensidad de corriente. Ajá, por eso. ¿Cuál voltaje? ¿El voltaje el 1, el 2 o el 3? El de ¿Cuál cada calculamos? resistor, ¿no? De cada uno, ajá. Cada uno, ok. Vamos a calcular, por ejemplo, el voltaje 1. Ese sería, por definición, de acuerdo con la ley de Ohm, sería igual a ¿qué? Resistencia por la intensidad de corriente. Ajá, pero la resistencia 1, la Sí, intensidad de corriente la 1. 1. Ok, entonces, la resistencia 1, ¿cuánto vale? 100 ohms. Sí. Y la corriente 1, Punto 2. pero todavía no lo tenemos explícito, ¿ah? Entonces, aquí valdría la pena, antes de conectar, de calcular esto, hacer explícitos en cuanto a las corrientes. ¿Cuánto vale cada una de las corrientes? Aunque ya no es necesario hacer ningún cálculo, tenemos que... 0.2. Ajá, son 0.2, pero ¿por qué? Porque son iguales las corrientes. Y Así es, total es entonces, igual a todas las corrientes. precisamente entonces es lo que tenemos que decir, que la corriente total es igual a todas las corrientes, y entonces de ahí ya podemos estar seguros cuánto vale esta corriente 1, esta corriente 2 y esta corriente 3, porque todas son iguales a la corriente total. Y ahora sí, todas son iguales a 0.2 amperes. Y ahora sí, sin ningún problema, puedo sustituir este valor en lugar de la corriente 1 aquí en esta ecuación que decíamos para calcular el voltaje 1.2 amperes. Y si hacemos este producto, nos quedan 20 volts. 20 20 volts. volts. 20 volts. Para el caso del voltaje 1 y para el caso del voltaje 2. Es resistencia 2 por la intensidad de corriente total. Ajá. Resistencia 2 por intensidad de corriente 2, que es igual a la 1 y que es igual a la total. Entonces serían 200 ohms, que es la resistencia 2, por 0.2 amperes. 0.2 amperes, que sería la corriente 2, o la corriente total, o la corriente 1, que son iguales, y esto me da 40 40. 40 volts. Y finalmente el voltaje 3, que sería igual a la resistencia 3, la corriente 3. De igual manera,
son 200 ohms, que es la resistencia 3, 200 ohms, por la corriente 3, que es igual a 2, que es igual a la 1 y que es igual a la total, 0.2 amperes. Y esto me da también 40 volts. 40 volts. Y si recordamos, muchachos, ¿cuál es la relación entre los voltajes y las corrientes, en este caso, los voltajes en un circuito paralelo, la relación de los voltajes con respecto al voltaje total? ¿Cómo es el voltaje total con respecto a estos voltajes? Igual. No, chéquense que... Es la suma de los voltajes. Fíjense que el voltaje se reparte, entonces el voltaje total será igual a la suma de los voltajes. Esto será igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, y que es de hecho lo que tengo ahí indicado en esta. Aquí tengo los tres voltajes, el 1, el 2 y el 3, y si lo sumo, me dan 100 volts. 100 volts, y con esto corroboro que efectivamente mi cálculo de voltajes es correcto, porque se cumple que el voltaje total pues es exactamente igual a la suma de estos tres voltajes. Y bueno, pues ya puedo poner aquí mis resultados diciendo que la corriente 1 es igual a la corriente total, 0.2 amperes. La corriente 2 igual a las otras dos, 0.2 amperes. La corriente 3 también es de 0.2 amperes. Y los voltajes aquí sí cambian. El voltaje 1 es de 20 volts, mientras que el voltaje 2 y el voltaje 3 son de 40 volts. Y si se dan cuenta, este valor de 20 y de 40 pues es proporcional al tamaño de la resistencia. La primera resistencia es de 100 ohms y el voltaje que le corresponde son 20 volts. Entonces, la segunda y la tercera resistencia son de 200 ohms, es decir, del doble de resistencia. Entonces, el voltaje que necesitan también es el doble con respecto al primero. Entonces, este voltaje se reparte proporcionalmente de acuerdo al valor de la resistencia que esté conectada en el circuito. Entonces, pues ahí, muchachos, con esto ya estaríamos prácticamente encontrando todos los parámetros de este circuito paralelo, perdón, serie de resistores. Desde luego, aquí también podríamos calcular potencias, energías, pero eso, pues se calcula igual en cualquier circuito, con las mismas ecuaciones. Lo importante es distinguir esta parte de cómo calcular la resistencia total, la corriente total, las corrientes individuales y los voltajes individuales en cada circuito. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? No, profe. ¿No? ¿Podemos pasar al siguiente circuito, que es el circuito paralelo? Sí, profe. Tomaré eso como sí, gracias. Entonces, en el circuito paralelo, muchachos, aquí vamos a ver, ustedes ya lo saben desde luego, pero vamos a repasarlo. Vamos a ver que si tenemos un circuito paralelo como este, resulta que aplicamos un voltaje total entre los extremos del circuito. Y la característica de este circuito es que tenemos nuestros resistores o nuestras resistencias conectadas de esta manera. La característica de este circuito es que una de las terminales de cada una de estas resistencias está conectada directamente a la fuente. Si seguimos la trayectoria de este conductor, por ejemplo, vemos que este borne positivo de la fuente está conectada a uno de los terminales de la resistencia 1, pero también por medio de este conductor a uno de los terminales de la resistencia 2 y también a uno de los terminales de la resistencia 3. Entonces, en este caso, estos conductores de arriba, los tres están conectados directamente a la terminal positiva de la fuente. Y los otros extremos de estos tres resistores están conectados al mismo punto, es decir, a este conductor que va directamente al borne negativo de la fuente. Y entonces, nuevamente, el otro extremo de estos resistores está conectado directamente al borne negativo de la fuente. Esa es la característica de un circuito paralelo. Todos los elementos están conectados directamente a los bornes de la fuente. Eso me da como resultado que en este caso los voltajes, por ejemplo, el voltaje que aparece en el resistor 1 y el voltaje que aparece en el resistor 2 tengan una cierta característica.
La pregunta es, ¿cuál es esa característica? ¿Cómo son estos voltajes 1, 2 y 3 con respecto al voltaje total? Es igual a la fuente. Es igual a la fuente, muy bien. Entonces, esa es una característica importante de este circuito paralelo. El voltaje total, pues es exactamente igual al voltaje en el primer resistor, exactamente igual al voltaje en el segundo resistor, y en este caso es exactamente igual al voltaje en el tercer resistor. Muy bien, esa es la característica de voltaje. Vamos a ver, por ejemplo, la corriente. La corriente que se genera en este circuito cuando se conectan todos estos elementos, resulta que aquí la fuente va a ver pasar una corriente, una determinada intensidad de corriente, llamémosle la corriente total. Y esta corriente total, conforme va avanzando, llega a este punto donde encuentra este camino para ir a través de la resistencia 1. Y entonces aquí hay una corriente, llamamos la corriente 1, que pasa a través de esta resistencia 1. Una parte de esta corriente total se desvió aquí, pero la otra parte se siguió de frente hasta llegar a este punto en donde se vuelve a dividir. Y una parte nuevamente se va a través de esta resistencia 2. Llamamos esa la corriente 2. Y la otra parte que no se fue por ahí se siguió de frente hasta llegar hasta esta rama en donde encuentra este camino para ir a través de la resistencia 3. Entonces aquí tenemos una corriente 3. Y cada una de estas corrientes atraviesa la resistencia correspondiente, 1, 2 y 3, sale del otro extremo. Y acá tenemos nuevamente una corriente 1 y una corriente 2 y una corriente 3, que finalmente esta corriente 3 del extremo derecho va a seguir por este conductor donde se va a encontrar con esta corriente 2, y las dos juntas van a seguir recorriendo hasta que se encuentren con esta corriente 1, y llegando a este punto, este tramo, aquí van a estar nuevamente unidas en la corriente total. Y entonces la pregunta, muchachos, es ¿cómo es esta corriente total con respecto a estas corrientes individuales? ¿O cómo es? Es la suma de cada Es una. la misma. A ver, dijeron primero la suma y después dijeron que la misma. ¿Alguien que desempate? Es la suma. Es la suma, muy bien. Efectivamente, esta corriente se divide entre cada una de las ramas. Entonces, la corriente total de este circuito, la característica de este circuito paralelo es que la corriente total va a ser exactamente igual a la suma de las corrientes individuales, a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Muchachos, nos queda un minuto en el reloj, un poquito menos de un minuto. Si se termina la sesión, por favor, nos reconectamos para terminar de esta explicación, por favor. Nos queda 1:30 en el reloj. Lo único que nos resta es ver cómo vamos a determinar la resistencia total de este circuito. Y para eso, pregunto si recuerdan cómo determinar la resistencia total en un circuito paralelo, ¿a qué es igual? La inversa de las inversas de la resistencia. Así es, la inversa de la suma de las inversas, porque en este circuito la característica es que la resistencia total es menor que las resistencias individuales, de tal manera que matemáticamente eso es posible haciendo esta operación. La inversa de la suma de las inversas, en este caso la inversa de la resistencia 1, la inversa de la resistencia 2, más la inversa de la resistencia 3, eso nos va a dar como resultado una resistencia que es menor que la menor, incluso que la menor conectada en estos. Esta es la característica de un circuito serie, una resistencia total menor que la menor. Y esa es la forma de encontrarla. Entonces, muchachos, ahorita que regresemos, vamos a ver si nos da tiempo a hacer el ejercicio. Por lo pronto vamos a escribir la generalización de estas ecuaciones, porque me dice que la resistencia total en un circuito paralelo va a ser la inversa de la suma de las inversas, desde la inversa de la resistencia 1, más la inversa de la resistencia 2, más la inversa de todas las resistencias, hasta la inversa